Lección número 9. La prueba más convincente. Para el 1 de diciembre del 2018. Sábado 24 de noviembre. Para memorizar. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Juan 11, 51 y 52. La semana pasada estudiamos de qué modo la unidad se hace evidente a través de un mensaje común centrado en Jesús como Salvador y en las verdades de la Escritura que se van a acentuar en el tiempo del fin. Somos lo que somos por el mensaje que Dios nos ha dado y por el llamado que tenemos para difundir este mensaje al mundo. Esta semana, con la ayuda de Dios, nos vamos a enfocar en la unidad visible de la Iglesia, en su expresión en la vida diaria de los cristianos y en la misión de la Iglesia. De acuerdo con Jesús, la Iglesia no solo proclama el mensaje de salvación y reconciliación de Dios. La unidad de la Iglesia en sí es también una expresión primordial de esa reconciliación. En un mundo rodeado de pecado y de rebelión, la Iglesia se erige como un testimonio visible de la obra salvadora de Cristo y de su poder. Sin la unidad y la solidaridad de la Iglesia en su testimonio común, el poder salvador de la cruz difícilmente se manifestaría en este mundo. La unidad con Cristo establece un vínculo de unidad mutua. Esa unidad es la prueba más convincente ante el mundo de la majestad y la virtud de Cristo y de su poder para eliminar los pecados. Comentarios de Elena G. de White, en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 5, página 1122. La Iglesia de Cristo fue instituida por Él para reflejar su luz y su carácter. De allí que una Iglesia unida en el amor y la verdad es una Iglesia que da evidencia de su unidad con Cristo y a la vez testifica que es la verdadera Iglesia de Dios. Sin embargo, una Iglesia dividida proyecta al mundo y a los seres no caídos una imagen incoherente y una imagen deteriorada de lo que debería ser o de lo que Dios espera de ella. La Iglesia debe estar constituida por hombres y mujeres que han sido transformados por el mensaje de Jesús. De ser así, ninguno de ellos buscará su propia gloria, ni se gozará en atentar contra su prójimo. El gozo de cada seguidor de Jesús es darle gloria a Dios, no solo con sus labios, no solo con su voz, sino con sus hechos, con su obediencia, y servir a su prójimo de manera constante y sin ningún interés personal. El espíritu de profecía nos dice: el amor santificado es amplio, se difunde y no puede ser restringido por el hogar o la iglesia. Este amor quiere salvar a las almas que perecen. Cada corazón que ha sentido el amor del Salvador, que perdona el pecado, haya afinidad con todo otro corazón cristiano. Los verdaderos creyentes se unirán entre ellos para trabajar por las almas que están a punto de perecer. Cuando nuestras iglesias cumplan el deber que pesa sobre ellas, serán agencias vivas y activas para el Maestro. La manifestación del amor cristiano llenará el alma con un fervor profundo y más ferviente para trabajar en favor de aquel que dio su vida para salvar al mundo. Siendo buenos y haciendo el bien, los seguidores de Cristo expulsan el egoísmo del alma. El Ministerio Médico, página 421. O recogemos con Jesús, o dispersamos. La verdadera conversión es un cambio radical. La misma tendencia de la mente y la inclinación del corazón serán desviadas, y la vida llegará a ser nueva en Cristo. Dios está conduciendo a un pueblo para que se coloque en perfecta unidad sobre la plataforma de la verdad eterna. Testimonios para la Iglesia, tomo 4, páginas 20 y 21. Lección para el día domingo, 25 de noviembre, bajo la cruz de Jesús. Al igual que muchas otras bendiciones espirituales que Dios le da a su pueblo, la unidad de la Iglesia también es un regalo de Dios. La unidad no es una creación humana, ni el resultado de nuestros esfuerzos, buenas obras e intenciones. Fundamentalmente, Jesucristo crea esa unidad a través de su muerte y su resurrección.
Al apropiarnos por fe de su muerte y su resurrección a través del bautismo y el perdón de nuestros pecados, al unirnos en comunión fraternal y al difundir el mensaje de los tres ángeles al mundo, tenemos comunión con Él en unidad unos con otros. Vamos a leer Juan 11, 51 y 52, Efesios capítulo 1, versos 7 al 10, y vamos a responder esta pregunta: ¿qué acontecimiento de la vida de Jesús es el fundamento de la unidad entre nosotros como adventistas del séptimo día? Toma la Biblia, la santa palabra de Dios, y leámosla juntos. Juan 11, 51 y 52. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que están dispersos. Efesios 1, 7 al 10, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Esto no lo dijo Caifás por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación judía, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Juan 11, 51 y 52. Qué extraño que Dios haya utilizado a Caifás para explicar el significado de la muerte de Jesús, a pesar de que Caifás no sabía lo que estaba haciendo al condenar a Jesús a la muerte. El sacerdote tampoco tenía idea de cuán profunda era su declaración. Caifás pensó que solo estaba haciendo una declaración política. Sin embargo, Juan usó sus palabras para revelar una verdad fundamental acerca de lo que significa la muerte sustitutiva de Jesús para todos los fieles de Dios, que un día serían congregados en uno. Más allá de lo que creamos como adventistas del séptimo día, y más allá del mensaje que solo nosotros proclamamos, el fundamento de nuestra unidad se da en nuestra aceptación común de la muerte de Cristo en nuestro favor. Y, además, también experimentamos esta unidad en Cristo a través del bautismo. Todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Gálatas 3, 26 y 27. El bautismo es otro vínculo que los adventistas comúnmente compartimos, ya que simboliza nuestra fe en Cristo. Tenemos un Padre en común. Por lo tanto, todos somos hijos e hijas de Dios, y tenemos un Salvador común en cuya muerte y resurrección somos bautizados. Romanos capítulo 6, versos 3 y 4. Independientemente de las diferencias culturales, sociales, étnicas y políticas que haya entre nosotros como adventistas del séptimo día, ¿por qué nuestra fe común en Jesús trasciende todas esas divisiones? Pregunta para meditar con oración durante el día. Decir que somos cristianos y a la vez manifestar odio o indiferencia hacia nuestros semejantes es tan falso como decir que somos matemáticos y no sabemos sumar, restar o dividir. El cristiano genuino vive bajo la influencia del amor infinito de Dios. Es rechazado, pero Él no rechaza a nadie. Los recibe a todos como hijos e hijas de Dios. Es calumniado, pero Él perdona y trata con bondad a los que lo calumnian. La vida en Cristo es una vida de total entrega al amor más puro y genuino del universo. Un amor que da todo sin esperar nada. Un amor que perdona todas las ofensas. Un amor que trabaja de manera incansable para redimir y rescatar a los que se están perdiendo, incluso a aquellos que se están perdiendo por hacerle mal y por perseguirlo. No hay espacio para el rencor y la división en un corazón en el que vive Cristo. El espíritu de profecía nos dice: Pablo ruega a los efesios que conserven la unidad y el amor. Las divisiones que haya en la iglesia deshonrarán la religión de Cristo delante del mundo y dan a los enemigos de la verdad ocasión de justificar su conducta. Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 80. La unión de los creyentes en Cristo
resultará naturalmente en la unión de los unos con los otros, el vínculo más resistente de la tierra. Somos uno con Cristo, así como Cristo es uno con el Padre. Los cristianos son los pámpanos, y solo pámpanos en la vid viviente. Nuestra vida debe proceder de la cepa, únicamente como resultado de una unión personal con Cristo, de una comunión con Él, día tras día, hora tras hora, podemos llevar los frutos del Espíritu Santo. Nuestro crecimiento en la gracia, nuestra alegría, nuestra utilidad, todo depende de nuestra unión con Cristo y del grado de fe que tengamos en Él. Testimonios, tomo 5, página 47 y 48. Lección para el día lunes 26 de noviembre. El Ministerio de la Reconciliación. Sin lugar a dudas, nuestro mundo se caracteriza por su desorden, sus problemas, guerras y conflictos. Todos estos factores afectan nuestra vida en los ámbitos personal, comunitario y nacional. A veces parece que toda nuestra vida está en conflicto, pero la desunión y el desorden no prevalecerán para siempre. Dios tiene la misión de lograr la unidad cósmica. Si bien el pecado causó discordia, el plan eterno de Dios para la reconciliación trae paz y plenitud. En Efesios capítulo 2, versos 13 al 16, Pablo presenta los principios que muestran cómo Cristo actuó para brindar paz entre los creyentes. Mediante su muerte en la cruz, Jesús, de judíos y gentiles, hizo un solo pueblo y derribó las barreras étnicas y religiosas que los separaban. Si Cristo pudo hacer esto con judíos y gentiles en el siglo I, la pregunta es, ¿hasta qué punto puede derribar las barreras y los muros raciales, étnicos y culturales que dividen a la gente dentro de nuestra propia iglesia en la actualidad? En 2 de Corintios capítulo 5, versos 17 al 21, Pablo declara que en Cristo somos una nueva creación, reconciliados con Dios. ¿Cuál es entonces nuestro ministerio en este mundo? ¿Qué diferencias podríamos marcar en nuestra comunidad como una organización eclesiástica unida? Toma la Biblia, la palabra del Señor, y leámosla juntos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Como la nueva creación de Dios, los creyentes reciben un ministerio fundamental, un triple ministerio de reconciliación. Primero, nuestra iglesia está compuesta por creyentes que alguna vez estuvieron alejados de Dios, pero que mediante la gracia salvífica del sacrificio de Cristo, ahora el Espíritu Santo los ha unido a Dios. Somos el remanente, llamados a proclamar el mensaje del tiempo del fin al mundo. Nuestro ministerio es invitar a quienes todavía están distanciados de Dios a reconciliarse con Él y a unirse a nosotros en nuestra misión. Segundo, la iglesia es también el pueblo de Dios, reconciliado entre sí. Estar unidos a Cristo significa que estamos unidos unos con otros. Esto no es solo un ideal elevado, debe ser una realidad visible. La reconciliación mutua, la paz y la armonía entre hermanos son un testimonio inequívoco para el mundo de que Jesucristo es nuestro Salvador y Redentor. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Juan 13:35. Tercero, a través de este ministerio de reconciliación, la Iglesia le dice al universo que el plan de redención de Dios es real y poderoso. El gran conflicto tiene que ver con Dios y su carácter. En la medida en que la Iglesia cultive la unidad y la reconciliación, el universo verá la obra de la sabiduría eterna de Dios. Efesios capítulo 3, versos 8 al 11.
¿Qué significa la palabra reconciliar? Esta palabra viene del latín reconciliare, que se forma con el prefijo re y el verbo conciliare, vinculado al sustantivo concilium, que significa asamblea, reunión o unión. Es así como reconciliare significa hacer volver a alguien a la asamblea, a la unión y al acuerdo con otros. Así lo dice el diccionario etimológico. Los creyentes que han sido perdonados reciben una nueva naturaleza. Ahora están reconciliados con Dios. Han hecho las paces con Él, mediante la sangre del Cordero de Dios. Ahora hacen parte de su familia, de la familia celestial, y esto los convierte en agentes activos de la reconciliación. Deben llamar a los que aún están distanciados de Dios para que vengan a Dios y se reconcilien con Él. Deben vivir en paz con sus hermanos, pues el mismo amor que los une con Dios y el cielo debe unirlos los unos con los otros, aun a pesar de las diferencias. Mediante la vida de santidad práctica experimentada a diario por los miembros de Iglesia, ellos le dicen al universo que el plan de redención de Dios es efectivo, verdadero y poderoso. El espíritu de profecía nos dice: el tiempo en que vivimos es una época de emociones intensas. La ambición y la guerra, el placer y la obtención de dinero absorben la mente de la gente. Satanás ve que le queda poco tiempo, de modo que ha puesto a todos sus agentes a trabajar, a fin de que la gente pueda estar engañada, entrampada, inducida a mantenerse ocupada y embelesada, hasta que concluya el tiempo de gracia y la puerta de la misericordia se cierre para siempre. Es nuestra tarea llevar al mundo entero, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, la verdad salvadora del mensaje del tercer ángel. Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 39. Necesitamos la iluminación divina. Todo individuo está luchando para llegar a ser un centro de influencia, y hasta que no permitamos que Dios trabaje por su pueblo, no veremos que la subordinación a Él es la única seguridad para toda alma. Su gracia transformadora en los corazones humanos conducirá a la unidad, una unidad que todavía no ha sido lograda, pues todos los que son asimilados por Cristo estarán en armonía los unos con los otros. El Espíritu Santo creará unidad, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Efesios 2, 14 al 16. Mensajes selectos, tomo 3, páginas 21 y 22. Lección para el día martes, 27 de noviembre. La unidad práctica. En 1902, Elena de White escribió: cada cristiano debería ser lo que Cristo fue en su vida en esta tierra. Él es nuestro ejemplo, no solamente en pureza inmaculada, sino también en su paciencia, cortesía y disposición amigable. Estas palabras nos recuerdan la apelación de Pablo a los filipenses: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 2, verso 5. Vamos a leer Efesios capítulo 4, 25 hasta el capítulo 5, verso 2, y Colosenses capítulo 3, verso 1 al 17. Y luego responde estas dos preguntas. Primera, ¿en qué aspectos de nuestra vida en particular se nos invita a mostrar nuestra lealtad a Jesús? Segunda pregunta, ¿cómo deberíamos ser testigos del Evangelio de Jesús en nuestra vida pública? Toma la Biblia, la carta de amor del Padre Celestial para nosotros, y leámosla juntos. Efesios 4:25 hasta el capítulo 5, verso 2. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención.
Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Efesios 5, 1 al 2. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Colosenses capítulo 3, versos 1 al 17. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros, y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Hay muchos otros pasajes de las Escrituras que invitan a los cristianos a seguir el ejemplo de Jesús y a ser testimonios vivos de la gracia de Dios para nosotros. También estamos invitados a buscar el bienestar de los demás. Mateo 7:12. A sobrellevar sus cargas. Gálatas 6:2. A llevar una vida sencilla y enfocada en la espiritualidad interior en lugar de la exhibición externa. Mateo 16, 24 al 26. Primera de Pedro 3, 3 y 4. Y adoptar un estilo de vida saludable. Primera de Corintios 10:31. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Primera de Pedro capítulo 2, versos 11 y 12. ¿Con cuánta frecuencia subestimamos el impacto del carácter cristiano en quienes nos observan, la paciencia que se manifiesta en momentos de enfado, una vida disciplinada en medio de la tensión y los conflictos, un espíritu gentil en respuesta a la impaciencia y las palabras duras, son marcas del Espíritu de Jesús que estamos invitados a imitar. Como adventistas del séptimo día, que damos testimonio en un mundo que malinterpreta el carácter de Dios, somos un poder para hacer el bien y para la gloria de Dios. Como representantes de Cristo, los creyentes deben sobresalir, no solo por su rectitud moral, sino también por su interés práctico en el bienestar de los demás. Si nuestra experiencia religiosa es auténtica, se revelará y causará impacto en el mundo. De hecho, un conjunto unificado de creyentes
que revele el carácter de Cristo al mundo será un testimonio poderoso. Pregunta para meditar con oración: ¿qué clase de testimonio les ofreces a los demás? ¿Qué encontrarían en tu vida que les inculque el deseo de seguir a Jesús? El mayor argumento a favor del cristianismo es un cristiano amante y humilde. El poder del amor de Dios en una persona se revela en la transformación de su vida y de su carácter. Una persona amable, cortés y llena de humildad tiene los mejores argumentos a favor de la verdad. Cada vez que hable de Jesús, los que lo oigan le van a creer, porque no solamente oyen palabras, no solamente oyen teorías, sino que en esa persona ven una vida transformada, ven el poder de Cristo por haber transformado su vida. De igual forma, una comunidad de creyentes unida y amante es un poderoso argumento a favor de la verdad. Las personas creen por lo que ven en nosotros, más que por lo que oyen de nuestros labios. La unidad debe manifestarse de manera activa y práctica, porque la unidad que viene de Jesús vela por suplir las necesidades de todos, por acompañar a los solitarios, por levantar a los caídos y por fortalecer a los débiles. Todo esto lo hace porque es una unidad que viene del corazón de Dios. Y todo lo que viene del corazón de Dios es más que teoría, es práctica viviente. Son hechos que transforman vidas y transforman historias. Así es la unidad que viene de Cristo. El espíritu de profecía nos dice: el amor hacia las almas por las cuales Cristo murió significa crucificar al yo. El que es hijo de Dios debe desde entonces considerarse como eslabón de la cadena arrojada para salvar al mundo. Es uno con Cristo en su plan de misericordia y sale con él a buscar y salvar a los perdidos. El cristiano ha de comprender siempre que se ha consagrado a Dios y que en su carácter ha de revelar a Cristo al mundo. La abnegación, la simpatía y el amor manifestados en la vida de Cristo han de volver a aparecer en la vida del que trabaja para Dios. El deseado de todas las gentes, página 386. Los que quieran tener la sabiduría de Dios deben llegar a parecer insensatos con respecto al conocimiento pecaminoso de esta época. Deben cerrar los ojos para no ver ni aprender el mal. Deben taparse los oídos para no percibir lo malo, ni obtener un conocimiento que mancillaría la pureza de sus pensamientos y sus actos. Y deben guardar su lengua para no expresar comunicaciones corruptas y para que no se halle engaño en su boca. El Hogar Cristiano, página 367. Lección para el día miércoles, 28 de noviembre. Unidad en medio de la diversidad. En Romanos 14 y 15, el apóstol Pablo aborda cuestiones que estaban dividiendo profundamente a la iglesia de Roma. Su respuesta a estos problemas fue invitar a los romanos a mostrar tolerancia y paciencia mutua, y a no dividir a la iglesia por estos problemas. ¿Qué podemos aprender de sus consejos? Vamos a leer Romanos 14, 1 al 6, y vamos a responder la siguiente pregunta: ¿qué problemas de conciencia hacían que los miembros de la iglesia de Roma emitieran juicios y que no hubiera comunión entre ellos? Toma la Biblia, la poderosa espada del Espíritu, y leámosla juntos. Romanos 14, 1 al 6. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro que es débil, come legumbres. El que come, no menosprecie al que no come, y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Es muy probable que estos asuntos tuvieran que ver con la impureza ceremonial judía. Según Pablo, estas eran discusiones acerca de lo que ellos consideraban bueno o malo. Romanos 14:1.
indicando que no eran asuntos relacionados con la salvación, sino cuestiones de opinión que cada uno debería decidir a conciencia. Ver Romanos 14:5. Estos debates o estas discusiones primeramente surgieron por el tipo de comida que consumían. El problema que Pablo aborda aquí no era por comer animales prohibidos en Levíticos 11. No hay evidencias de que los primeros cristianos comenzaran a comer cerdo u otros animales inmundos durante la época de Pablo, y sabemos que Pedro no comía ningún alimento de este tipo. Hechos 10:14. Además, el hecho de que los débiles solo comieran legumbres, Romanos 14:2, y que la discusión también incluyera las bebidas, Romanos 14, 17 y 21, nos indica que la preocupación se centraba en la impureza ceremonial. Esto es más evidente por la palabra inmundo, que en griego es koinos, utilizada en Romanos 14. Esa palabra se usa en la antigua traducción griega del Antiguo Testamento para referirse a animales impuros, no a los animales inmundos de Levítico 11. Animales impuros hace referencia a aquellos animales que eran limpios, pero que al juntarse con un animal inmundo se contaminaba. Por ejemplo, en la visión de Pedro, en Hechos 10, habían animales de toda clase, limpios e inmundos, pero estos animales limpios, al estar en la visión unidos con los animales inmundos, quedaban comunes o impuros, contaminados. Y esa es la frase que Pablo usa en Romanos 14, no la frase inmundo, sino impuro, impuro por asociación o por cercanía con un animal inmundo. Al parecer, había algunos de la comunidad romana que no participaban de las comidas con la hermandad porque no estaban seguros de que la comida estuviese adecuadamente preparada o de que no hubiera sido sacrificada a los ídolos. Lo mismo ocurre con la observancia de algunos días. Esto no se refiere a la observancia del sábado, ya que sabemos que Pablo lo guardaba regularmente. Hechos 13:14, Hechos 16:13 y Hechos 17:2. Es probable que se trate de una referencia a los diferentes días festivos o de ayuno de los judíos. La intención de Pablo en estos versículos fue instar a los que eran sinceros y escrupulosos a que fueran tolerantes en la observancia de estos rituales y que no los tomaran como un medio de salvación. La unidad entre los cristianos se manifiesta en la paciencia y en la tolerancia, cuando no siempre concordamos en ciertos temas, especialmente cuando estos no son esenciales para nuestra fe. En clase, haz esta pregunta. ¿Hay algo que creemos y practicamos como adventistas del séptimo día, pero que no necesitamos creer ni profesar? El amor humano es egoísta. Ama a quien le cae bien. Ama a quien le conviene y a aquellos que lo aman a él. Pero el amor divino es abnegado, puro y sin vestigios de egoísmo. Ama a todos, aun a aquellos que lo contradicen, lo desprecian y lo maltratan. Cuando el amor de Dios se manifiesta en una vida y en una iglesia, las diferencias no son causas de división, pues el verdadero amor une con lazos tan fuertes que las diferencias, sean de cultura, de pensamiento o de raza, quedan eclipsadas por el amor y derribadas por él. El espíritu de profecía nos dice: el Señor no ha puesto sobre los hombres la preocupación de revivir los errores de los vivos o de los muertos. Él quiere que sus obreros presenten la verdad para este tiempo. No habléis de los errores de vuestros hermanos que viven. Guardad silencio acerca de los errores de los muertos. Dejad que sus errores permanezcan donde Dios los ha puesto, arrojados en la profundidad del mar. Cuanto menos digan los que creen la verdad presente en cuanto a los pasados errores de los siervos de Dios, mejor será para sus propias almas y para las de aquellos a quienes Cristo compró con su propia sangre. Mensajes selectos, tomo 3, página 396. En la dádiva de su Hijo para nuestra redención, Dios demostró cuánto valor atribuye a toda alma humana y a nadie autoriza para hablar desdeñosamente de su semejante. Veremos defectos y debilidades en los que nos rodean, pero Dios reclama cada alma como su propiedad, por derecho de creación, y 2 veces suya por haberla comprado con la sangre preciosa de Cristo. Todos fueron creados a su imagen
y debemos tratar aún a los más degradados con respeto y ternura. Dios nos hará responsables hasta de una sola palabra despectiva hacia un alma por la cual Cristo dio su vida. El discurso maestro de Jesucristo, página 51. Lección para el día jueves 29 de noviembre. La unidad en la misión. Compara el estado de ánimo de los discípulos durante la Cena del Señor en Lucas 22-24 con el que tenían poco antes de la experiencia del Pentecostés en Hechos 1:14 y Hechos 2:1 y verso 46. ¿Qué fue lo que marcó la diferencia en su vida? Toma la Biblia, la palabra del Dios nuestro, y leámosla juntos. Lucas 22:24. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Hechos 1:14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. Hechos 2:1 y verso 46. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. En Hechos 1:14 y Hechos 2:46, la palabra unánimes también significa en un mismo espíritu. Esto ocurrió como resultado de estar juntos en un mismo lugar, orando fervientemente por el cumplimiento de la promesa de Jesús de enviarles el Consolador. Mientras esperaban, les hubiera resultado fácil comenzar a criticarse mutuamente. Algunos podrían haber señalado la negación de Pedro y las dudas de Tomás sobre la resurrección de Jesús. Podrían haber recordado el pedido de Jacobo y Juan para recibir los puestos más poderosos en el reino de Jesús, o mencionar que Mateo era un despreciado ex recaudador de impuestos. Mateo 9:9. Sin embargo, estos días de preparación fueron días de profundo escudriñamiento del corazón. Los discípulos sentían su necesidad espiritual y clamaban al Señor por la santa unción que los había de hacer idóneos para la obra de salvar almas. No pedían una bendición simplemente para sí, estaban abrumados por la preocupación de salvar almas. Comprendían que el Evangelio había de proclamarse al mundo y demandaban el poder que Cristo había prometido. Hechos de los Apóstoles, página 30. La comunión entre los discípulos y la intensidad de sus oraciones los prepararon para esta experiencia trascendental del Pentecostés. A medida que se acercaban a Dios y dejaban de lado sus diferencias personales, el Espíritu Santo preparó a los discípulos para llegar a ser testigos valientes y audaces de la resurrección de Jesús. Sabían que Jesús les había perdonado sus tantas deficiencias, y esto les dio coraje para seguir adelante. Sabían lo que Jesús había hecho por ellos en su vida. Sabían que la promesa de la salvación se encontraba en Él, y así la ambición de los creyentes era revelar la semejanza del carácter de Cristo y trabajar para el engrandecimiento de su reino. Hechos de los Apóstoles, página 39. No es de extrañar que el Señor haya podido hacer cosas poderosas a través de ellos. ¡Qué tremenda lección para nosotros como iglesia hoy! Siempre es muy fácil encontrar cosas equivocadas en la vida de los demás. Pero la pregunta es, ¿cómo podemos aprender a dejar de lado los errores de los demás en beneficio de la causa mayor de hacer la voluntad de Dios en una iglesia unida? En la unidad está la fuerza. Si como pueblo nos unimos para hacer lo que Dios manda, tendremos éxito, porque así lo ha determinado Él. Cuando la iglesia le crea a Dios y a sus promesas, saldrá sin temor a predicar de palabra y de hecho el santo evangelio, y grandes serán los resultados. El espíritu de profecía nos dice, entre el pueblo de Dios debería haber en este tiempo frecuentes periodos de oración sincera y ferviente. La mente debería estar continuamente en actitud de oración. En la casa y en la iglesia, ofrézcanse fervientes oraciones en favor de los que se han dado a sí mismos a la predicación de la palabra. Oren los creyentes como lo hacían los discípulos después de la ascensión de Cristo. Una cadena de fervorosos creyentes en oración debería circundar al mundo. Oren todos en humildad. Un grupo de vecinos puede reunirse para orar por el Espíritu Santo. Los que no pueden dejar su hogar
reúnan a sus hijos para aprender a orar juntos. Nada es más necesario en la obra que los resultados prácticos de la comunión con Dios. Deberíamos celebrar convocaciones para la oración, pidiendo al Señor que abra el camino para que la verdad entre en las plazas fuertes donde Satanás ha instalado su trono y disipe la sombra que ha echado sobre el camino de aquellos que está tratando de engañar y destruir. Tenemos la seguridad, la oración eficaz del justo puede mucho. Santiago 5:16. En los lugares celestiales, página 95. Hay necesidad de oración muy ferviente, sincera, como en agonía, de oración como la que ofreció David cuando exclamó: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Salmo 119:20. Tal es el espíritu de la oración que lucha, como el que poseía el real salmista. De Cristo se dice: estando en agonía oraba más intensamente. Lucas 22:44. ¿Qué contraste presentan con esta intercesión de la majestad celestial las débiles y tibias oraciones que se ofrecen a Dios? Muchos se conforman con el servicio de los labios y pocos tienen un anhelo sincero, ferviente y afectuoso por Dios. La verdadera oración requiere las energías del alma y afecta la vida. El que presenta así sus necesidades delante de Dios siente el vacío de todo lo demás bajo el cielo. La religión debe empezar vaciando y purificando el corazón y debe ser nutrida por la oración diaria. Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 525 y 526. Lección para el día viernes, 30 de noviembre, para estudiar y meditar. La siguiente cita ayuda a revelar cómo la Iglesia primitiva, unida en Cristo, fue capaz de conservar la unidad a pesar de las diferencias entre ellos y así ser un poderoso testimonio para el mundo. Dentro de la Iglesia, las Escrituras ilustran de qué manera el Espíritu Santo guió a la Iglesia primitiva en su proceso de toma de decisiones. Lo hace en al menos 3 formas estrechamente interconectadas. Las revelaciones. Por ejemplo, hubo ocasiones en que el Espíritu le dijo a la gente qué debía hacer. En el caso de Cornelio, por ejemplo, en el caso de Ananías y en el caso de Felipe. La guía del Espíritu Santo mediante las Escrituras. Esto tiene que ver con las ocasiones en las que la Iglesia arribó a una conclusión mediante el uso o la guía de las Sagradas Escrituras. Otro aspecto es el consenso. El Espíritu Santo obró desde el interior de la comunidad de forma casi imperceptible, creando un consenso a través del diálogo y del estudio. Finalmente, la Iglesia se dio cuenta de que el Espíritu Santo estaba obrando dentro de ella. Parece que cuando la Iglesia enfrentó conflictos culturales, doctrinales y teológicos en la comunidad de creyentes, el Espíritu Santo obró mediante el consenso en el proceso de toma de decisiones. En este proceso, vemos el papel activo de la comunidad de creyentes, no solo de sus dirigentes, y la importancia de la oración para el discernimiento. La conducción del Espíritu Santo se percibe a través de la interpretación de la palabra de Dios por parte de la comunidad, la experiencia de la comunidad y sus necesidades, y a través de la experiencia de sus dirigentes en su servicio. Se tomaron distintas decisiones eclesiásticas mediante un proceso guiado por el Espíritu Santo, en el que las Escrituras, la oración y la experiencia fueron elementos de reflexión teológica. Denis Fortin, El Espíritu Santo y la Iglesia, página 321 y 322. El Espíritu de profecía dice: en todas las disposiciones del Señor, no hay nada más hermoso que su plan de dar a los hombres y las mujeres una diversidad de dones. La Iglesia es un jardín adornado con una variedad de árboles, plantas y flores. Él no espera que el hisopo asuma las proporciones de un cedro, ni que el olivo alcance la altura de la palmera majestuosa. Muchos han recibido solamente una educación religiosa e intelectual limitada, pero Dios tiene una obra para esta clase de personas si ellas trabajan con humildad, confiando en Él. Carta 122 de 1902.
De la interminable variedad de plantas y flores, podemos aprender una importante lección. Todas las flores no son las mismas en forma ni en color. Algunas poseen virtudes sanadoras, otras tienen siempre fragancia. Hay cristianos profesos que piensan que es su deber hacer que todos los demás cristianos sean iguales a ellos mismos. Este es el plan del hombre, no el plan de Dios. En la iglesia de Dios hay lugar para caracteres tan variados como las flores de un jardín. En su jardín espiritual hay muchas variedades de flores. Carta 95 de 1902. En medio de la diversidad de modos de pensar y de ideas, hay un tema que debe unir los corazones: la conversión de las almas a la verdad, que conducirá a todos a la cruz. Carta 31 de 1892. Un obrero puede ser un orador fácil, otro un escritor fecundo, otro puede tener el don de la oración sincera y fervorosa, otro puede tener el don del canto, otro puede tener una facultad especial para explicar la palabra de Dios con claridad. Y cada uno de estos dones ha de llegar a ser un poder para Dios, porque el Señor trabaja con el obrero. A uno Dios da palabra de sabiduría, a otro le da conocimiento, a otro le da fe, pero todos han de trabajar bajo la misma cabeza. La diversidad de dones conduce a la diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Primera de Corintios, capítulo 12, verso 6. Gracias por escuchar este comentario de la lección. Que Dios bendiga tu vida y la de tu familia de manera abundante, que podamos estar unidos a Cristo y unidos los unos con los otros en la iglesia del Señor, que esta unidad sea propicia para que la verdad de Dios sea proclamada en el mundo entero y para que su nombre sea glorificado en nuestra vida y en su iglesia. Amado Padre, muchas gracias por llenar nuestro corazón con tu santa bendición mediante tu palabra. Gracias por la guía del Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque una vez aceptamos a Cristo, Él vino a morar a nuestra vida y hoy queremos darle el primado. Hoy queremos que Él sea el Rey en nuestro corazón, para que nuestro carácter cambie a su semejanza, para que nuestro ser entero refleje su imagen y para que cuando prediquemos tu palabra, la gente no solamente escuche nuestra voz, sino que en nosotros vea al Señor Jesucristo. Bendice a tu iglesia, bendice a tus siervos, guárdanos, oh Señor, de las trampas del enemigo, fortalécenos en la unidad en Cristo el Señor. En su nombre santo hemos orado. Amén, Señor. Maranata, y que Cristo venga pronto. Hola amigos, bienvenidos a su canal En Defensa de la Fe. Un canal, una misión, anunciar la verdad presente, decirle al mundo que Cristo viene pronto. Te invito a suscribirte a nuestro canal En Defensa de la Fe, activar la campanita para que te lleguen nuestros videos.